Continuamos con el problema de la verdad. Específicamente veremos el tema de las falacias lógicas, estos argumentos aparentemente verdaderos que son en realidad errores del conocimiento, errores también de la argumentación y que comúnmente son utilizados por los medios de comunicación e incluso partidos políticos. Veamos entonces cuáles son estas falacias. La primera falacia es la afirmación del consecuente. Como podemos ver en la imagen que nos ha facilitado la página de falacias.escépticos.es, muy bonita la forma en que ellos han representado cada una de las falacias. La falacia de afirmación es cuando alguien cree que porque algo sucedió antes va a seguir ocurriendo como si fuese una norma universal. Por ejemplo, una persona está detenida ahí no queriendo aceptar una sombrilla que le ofrecen porque dice, no gracias, siempre que me dices que lo coja termina lloviendo. Este tipo de argumento, pues erróneo, que considera que porque algo ya ocurrió, seguirá pasando de la misma manera. O incluso también se puede redactar de la siguiente manera: si estoy en España, me encuentro en Europa, dado que estoy en Europa, por tanto estoy en España. Es decir, en el medio de la deducción lógica también podemos cometer este tipo de falacia. Y normalmente pues consiste en esta actitud de decir que porque alguien cumplió un parámetro o siguió básicamente una línea de pensamiento, los demás también caerán en lo mismo. Por ejemplo, si siempre que elegimos presidente sale corrupto, por tanto mejor no votar. Esto también es una falacia del consecuente, ¿verdad? ¿Qué pasaría si los ciudadanos decidimos nunca votar fundados en esta idea? Se acabaría la democracia y jamás tendríamos un buen gobernante. La siguiente falacia es la falacia del hombre de paja. En la imagen podemos ver a alguien rechazando una flor en nombre de la paz que alguien le ofrece. Y como no la quiere aceptar, el otro le dice, no, ¿acaso te gusta la guerra? ¿Verdad? Esta actitud de creer que porque no acepten mi postura, mi ideología, lo que yo les ofrezco, es porque quizá andan metidos en algo completamente inmoral o tienen un pensamiento inmoral. El hombre de paja entonces consiste en tergiversar o ridiculizar los argumentos del oponente. En este caso, pues exageramos el significado o usando incluso el ataque lingüístico, ¿verdad? Pongo algunos ejemplos de hombre de paja. Cuando alguien dice, por ejemplo, ¿no estás a favor del aborto? Ah, entonces estás a favor de las violaciones. Este es un argumento muy utilizado hoy en día para poder hacer que la gente se sienta a favor de algo, pues, que consideramos desde el punto de vista moral como algo ilegítimo. ¿Por qué? Porque evidentemente ya había sido establecido como un delito, ¿verdad? Había establecido también que es el asesinato de alguien que está siendo gestado en el vientre materno y por tanto sabemos que permitirlo como si fuese un derecho es básicamente ir en contra de la corriente, es tergiversar completamente lo que ya estaba definido. Pero hay gente que utiliza estas falacias para poder darle fuerza a su argumento. La falacia ad silencio, la falacia apelando al silencio. En la imagen podemos ver a alguien, ¿verdad?, que se va, deja el teléfono colgado y el del teléfono le dice, ajá, te dejé sin palabras. Básicamente es creer que le he ganado a alguien el debate porque lo dejé en silencio, se quedó en silencio. Y no necesariamente, puede ser que se haya hartado de la conversación, no es que no tenga mejores argumentos, o quizá le parece inútil seguir discutiendo, ¿verdad? Y puede que tenga buenos argumentos, pero se cansó de seguir debatiendo. En la falacia ad silencio, ¿verdad? Cuando alguien, por ejemplo, a nivel del gobierno dice, nadie se ha quejado del gobierno, entonces seguramente todos lo apoyan. Eso es una falacia también ad silencio. O como cuando el docente en la clase pregunta, ¿está entendido el tema? Y como nadie responde, él asume y dice, ah, bien, veo que todo está comprendido. Cuando quizá no pueden opinar porque de repente no tienen ni siquiera la idea de qué empezar a preguntar. Ok, la antigüedad significa que estoy apelando a la antigüedad o a la tradición. Que porque mis familiares lo han hecho así por décadas, por años, pues así lo vamos a seguir haciendo. Pero eso se puede también extrapolar a la cultura, que porque de repente así lo hemos hecho siempre en el pueblo no va a cambiar nunca, ¿verdad? Esa idea de creer que porque ya es antiguo en el pueblo, ¿verdad? Imagínense que siguiéramos en la tradición de decir, no, es que en mi pueblo jamás han votado a las mujeres y por eso ya no pueden seguir votando, porque así es la tradición, así la vamos a dejar. Ese tipo de tradiciones son las que llevaron a que la mujer no tuviera oportunidades durante mucho tiempo en la historia, ¿verdad? Es que la mujer no ha tenido oportunidad, porque así lo hemos hecho siempre, ¿verdad? Solo los hombres son los únicos que van a la guerra, solo los hombres son los únicos que pueden educarse. Esas ideas antiguas, ¿verdad?, que han quedado en medio de la cultura, sirven como falacia para sostener un sistema de vida, ¿verdad? Entonces es apelar al comportamiento basado en la antigüedad. ¿Ok? Pasamos a la siguiente falacia. La falacia ad baculum. La falacia
significa apelando al báculo. ¿Qué es el báculo? El báculo es un bastón. En la antigüedad, pues, en la iglesia, por ejemplo, la gente que sostiene el bastón o el báculo es quien tiene la autoridad. Entonces, básicamente significaría, ya sacándole significado más que literal, a báculo, significaría apelando a la autoridad. Es una apelación a la autoridad, donde, por ejemplo, el padre de familia le dice a su hijo, ¿verdad? Tiene que hacer esto, y el hijo le pregunta, ¿pero por qué lo tengo que hacer así? Porque yo lo digo. Ese argumento redundante de lo debes hacer así porque yo lo digo, es un argumento, es una falacia ad baculum, ¿verdad? Para poder realmente hablar con los hijos tenemos que aprender a hablar más allá de la autoridad, tenemos que darle razones del por qué es importante que tenga tal comportamiento, no solamente el hecho de que yo posea la autoridad de padre y por tanto yo soy el que lo obligo, hasta ahí no se llega, tiene que haber también explicación del por qué no debería ser así. Entonces, en esta falacia se le dice al lector que habrá consecuencias desagradables si no está de acuerdo con el proponente, es decir, con la propuesta, como este ladrón que le dice, sin duda usted elige la mejor opción, libremente le recuerdo, ¿verdad?, que tiene que darme la cartera. Entonces, esa idea de hacerle creer a la gente que son libres de elegir, pero al final le estoy obligando, porque tengo yo la autoridad, y saben perfectamente que si no cumplen con lo que yo les digo, van a haber consecuencias, es una falacia ad baculum. De hecho, pongo un caso real de Honduras. Este chat que me mandaron hace mucho tiempo, donde le dicen, saludos Cachureco, se instruye mañana a llegar temprano y ocupar el frente, no demos espacio a los ñángaras, de parte de Fito Irías, se convoca urgente para mañana a las 10 a.m., pasaremos lista, esa frase final, pasaremos lista. ¿Qué significa? Que no deben ir voluntariamente, te pasan listas porque tienen que estar ahí forzosamente. ¿Y qué pasa si no van? Seguramente no les van a seguir dando la chamba. Entonces, ese es un argumento ad baculum, donde ya no se mueve la gente por la conciencia, por el ideal del partido, ya no que se mueve usando el bastón, usando el garrote, por así decirlo. Es una falacia usando la autoridad por la fuerza, ¿verdad? Y se ocurre muy, muy a menudo en nuestros países. Siguiente falacia. La falacia ad conditionalis. La falacia apelando a la condición, ¿verdad? En este caso, pues, el fundamento o prueba del argumento está condicionado. Se usan palabras como podría, presuntamente, habría sido, es sospechoso, con la intención de bajarle un poquito la culpabilidad a quien probablemente sea culpable. Por ejemplo, Pepe podría ser pederasta. El podría es como que le baja un poquito la culpa. Quizá ya haya sido capturado por el crimen de pederastia, pero la prensa, por ayudarle, de repente es un político, es un gobernante, y le pone ahí, podría ser, habría ser sospechoso de. Esta idea, por ejemplo, el niño podría haber sido raptado por un hombre. ¿Qué tal que fue raptado por una mujer? Pero como presuntamente, ¿verdad?, pudo haber sido un hombre, como casi siempre a los hombres le echan la culpa de todo. Miren, en México es un caso muy, muy, muy fuerte, donde habían dicho que habían sido hombres los que habían raptado a un niño o niña, y al final resultó que había sido una mujer, porque hubo un video que demostró que había sido una mujer. Pero la prensa dijo que probablemente fue un sospechoso, un hombre, ¿verdad? Es decir, que hay un ataque, ¿verdad?, de carácter, no sé si es un carácter misándrico, una misandría oculta ahí, ¿verdad?, de detestar a los hombres, que generan la idea de que solamente el hombre puede hacer actos malvados y no las mujeres. O esta idea, el sacerdote sospechoso de pederastia, quizá no sea solo sospechoso, sino también culpable, pero con tal de ayudarle un poquito, ¿verdad?, la fama, terminan cambiando con ciertos eufemismos, ¿verdad?, que le cambian un poquito la condición, que le dan un poquito de condición a la realidad, ¿verdad? Esta es una falacia también muy, muy utilizada. La falacia ad consequentiam, la falacia apelando al consecuente. En esta falacia el autor señala las consecuencias desagradables de apoyar una posición particular con el fin de demostrar que la posición es falsa. Y en las falacias de escépticos.es dice, eso es absurdo. Si mi Dios no existiera, mi vida no tendría sentido. Esa idea de creer que se nos acaba el mundo solamente porque alguien de repente pudiera demostrar que Dios no existe. No, puede ser que exista, puede ser que no exista. Yo quiero plantearlo como una posibilidad porque no puedo, siendo católico, no puedo decir Dios existe dando la clase de filosofía. Tengo que presentarlo como una alternativa porque todavía no hemos llegado a ese tema. Ahora, mientras tanto, voy a hablar de alternativa.
Entonces, puede ser, puede que no exista. O como alguien, por ejemplo, cuando dice, la teoría de la evolución no puede ser cierta, porque si lo fuera, entonces seríamos mejores que los monos y los simios. Perdón, no seríamos mejores que los monos y los simios, sino que también los monos y los simios también tendrían la misma inteligencia del hombre, o incluso ya no deberían ni siquiera de existir, ¿verdad? Esa idea de cambiar el argumento o de falsear el argumento de la evolución, haciendo creer que en realidad el mono actual es el antepasado del hombre, cuando sabemos perfectamente que no es así. No es el mono actual el antepasado del hombre, es un homínido, alguien de la misma especie humana, primitivo, que fue el antepasado del hombre, que es una línea paralela a la de los simios. Los simios también tuvieron sus antepasados. Que en algún momento de la historia tuviéramos un solo ser que generó la especie de los homínidos, pues sí, eso sí, pero que el mono actual sea el antepasado del hombre es un absurdo, ¿verdad? Por lo cual, este tipo de falacia lo que hacen es esto, es cambiar los argumentos o presentar esta idea del muy fatalista de la vida para negar la posibilidad de un argumento. Esa es la falacia ad consecuencia. La siguiente falacia es la falacia ad hominem. En esta falacia, esta es la que más van a encontrar en Facebook. Es la que más van a encontrar en los foros de Facebook. La falacia donde en vez de atacar la idea, la ideología o el argumento, termina atacándose a la persona. ¿Sí? Muy común. Se ataca a la persona, ¿verdad? En vez de al argumento en sí. Como esta caricatura que presenta a alguien denigrando a otro por la forma de vestir. Alguien que viste tan mal no puede tener la razón. Es que esa persona chavetada no podría ser inteligente, ¿verdad? O esa persona que no ocupa saco ni corbata para dar las clases seguramente no sabe nada. Esa idea de juzgar a la gente por la apariencia es un argumento ad hominem también. Entonces, esta es algo muy acostumbrado en la sociedad, ¿verdad? Juzgar a las personas por lo que son y no por lo que dicen o por lo que hacen. Importante juzgar también el acto o el argumento. ¿Qué de bueno podría lograr un hondureño si todos son haraganes? Incluso a nivel internacional tienen esta imagen del hondureño. O somos corruptos, o somos asesinos, o somos ladrones, o somos haraganes. Tenemos una imagen hasta pesimista, incluso entre los mismos hondureños existe esta actitud de juzgar a la misma hondureñidad como lo peor de Centroamérica, cuando hay gente muy capaz, gente muy honorable, gente muy prudente, gente muy sabia en Honduras, que podemos encontrar. Lo que pasa es que tenemos que abrir un poco más los ojos antes de caer en estas falacias ad hominem. O cuando, por ejemplo, vaya, les pongo un ejemplo que ocurrió en la política. Cuando Salvador Narrala salió de candidato a la presidencia, ¿cuál fue el ataque ad hominem que le hacían a él? ¿Alguien recuerda cuál fue el ataque que le hicieron a él? No por su ideología, sino por cómo es él. ¿Qué ataque le decían? ¿Se acuerdan lo que decían? ¿Se acuerdan de una frase que dijo el señor presidente sobre Narrala? Que habló sobre que se le caía la saya. A Narrala se le cae la saya, algo así. Dijo en una... Está el video, no estoy inventando. Es un video donde Juan Orlando atacó a Narrala con la parte de su afeminamiento, exactamente, porque él es un hombre delicado, un hombre medio afeminado, y pues siempre han tenido la duda si él es o no es homosexual. Bueno, yo sinceramente, si fuera o no fuera homosexual, no le vería problema para que fuera un presidente, es decir, no veo qué relación podría haber entre ser un buen político y tener un tipo de sexualidad. No le veo relación alguna, pero bueno, hay gente que cree que alguien que tiene una determinada sexualidad no podría ser un presidente. Pero bueno, lo cierto es que de Narrala no se sabe nada. Lo que sabemos es que está casado y tiene una niña. Es lo que sabemos. Es lo que es evidente. Lo que hay detrás de esa fachada no sabemos si es fachada o es la realidad. Lo cierto es que a él nunca le ha salido ninguna pareja que diga yo soy pareja de Narrala. Nunca ha salido alguien así. Si hubieran querido destruirlo, habrían encontrado a alguien que se haya metido con él. Sin embargo, no ha pasado. Lo cierto es que ocuparon ese argumento, ¿verdad? Y la mayoría de nacionalistas se dedicaron a Narrala, a atacarlo desde ese punto de vista, desde el punto de vista de su afeminamiento, ¿verdad? Y dicen palabras altisonantes para tratar este asunto. Y a Mel Zelaya, ¿qué le han atacado? A Mel Zelaya. ¿Qué elemento le han atacado a él? Que recuerden, que tenga que ver con su persona y no con sus argumentos o ideologías. Yo recuerdo una, que incluso se sacaron por ahí un meme del supuesto examen que hizo Mel Zelaya cuando era estudiante. Le atacaron la inteligencia,
le atacaron que él es alguien que no estudió, porque de hecho él solo sacó unas cuantas clases de ingeniería, no terminó la universidad. ¿Cómo está reteniendo? Entonces no tiene necesidades de igual. Solo sacó unas cuantas clases y eso le atacaron a él durante su intento, ¿verdad?, de seguir en la parte del gobierno, que era un hombre incapaz, que no tenía conocimiento, que no tenía la habilidad para ser presidente, porque no tiene la formación académica adecuada. Bueno, tenemos un presidente con formación académica y tampoco ha sido mil maravillas. Es decir, no porque alguien tenga carencia de estudios universitarios no significa que no pueda llegar a ser un buen presidente, como aquel que haya estudiado tampoco significa que vaya a ser un gran presidente. Es decir, hay que tener el criterio de aprender a ver esta situación. Pero es muy común que en la política se ataquen así, que ataquen la apariencia, el conocimiento, la forma de ser, antes que atacar la ideología. Porque si atacaran la ideología no tendría mucho que decir. Porque el principal problema que tenemos en Honduras es que la gente no puede argumentar contra las ideologías. Le cuesta argumentar contra las ideologías o a favor o en contra de las ideologías. Y hay quienes ni siquiera conocen la doctrina de sus propios partidos políticos. Hay gente que se dice ser liberal o ser conservadora y no conoce qué es el conservadurismo o qué es el liberalismo. Es decir, no tienen idea, por lo cual no atacan los argumentos porque no tienen el conocimiento para hacerlo. Entonces mejor, ¿qué les queda? Pues usar la burla para atacar a la persona de manera personal. Esa es la falacia ad hominem. La falacia ad ignorantiam es la falacia donde apelar a la ignorancia, donde utilizo la posibilidad de que como nadie puede demostrar lo contrario a lo que yo estoy diciendo, entonces lo doy por válido, ¿verdad? Lo doy por válido. Como nadie puede demostrar que realmente el Sol es un planeta hueco, entonces yo afirmo que es un planeta hueco y que haya quien me saque de mi convicción. Para que alguien lo pueda demostrar tendría que irse al Sol a partirlo por la mitad. Yo podría establecer la teoría del Sol hueco, de la Tierra hueca, de la Tierra plana, y como nadie puede volar para ir a ver el planeta desde afuera, ¿verdad? Ahora apenas tenemos lo que... Y puedo incluso utilizar la falacia ad hominem contra los que manejan la parte de la ciencia, decir que la NASA nos está mintiendo, que la NASA nos ha hecho dar fotografías falsas del planeta para generar la idea de la Tierra plana, ¿verdad? Yo puedo inventarme todo eso como parte de mi falacia de ignorancia para evitar que la gente más común pues me siga, porque no van a poder demostrar lo contrario de lo que yo digo. Esa es la falacia, sostener como verdad, o falsedad mejor dicho, una proposición alegando que no existe prueba de lo contrario o la falta de pruebas convincentes. Como por ejemplo la de los ovnis, ¿verdad? Es que usted tiene que creer en los ovnis, ¿por qué? Porque nadie ha demostrado que no existan. Y yo tengo muchas imágenes que demuestran que sí existen, ¿verdad? Entonces utilizo imágenes trucadas con Photoshop o videos hechos con programas como Sony Vegas, ¿verdad? Para hacerle creer a la gente más impávida de que compren mi libro, ¿verdad? Que compren mi libro sobre ovnis. Porque eso es lo que al final andan haciendo, vendiendo conferencias, vendiendo libros, camisetas, de todo lo que tiene que ver con la cultura ovni, porque eso vende y llama la atención. Entonces le hago creer que soy un gran genio, he investigado el fenómeno UFO, ¿verdad? Entonces con eso vendo muchísimo. Esas son falacias a la ignorancia también comunes. O como la frase, nombre, millones de personas están felices con nuestro presidente. Como no podemos demostrar lo contrario, digo que son millones los que están a favor. Nadie puede ponerse a contar millones en ese país para demostrar que no es así, ¿verdad? Cuando muchos tenemos medio de la idea vaga por las redes sociales, lo que se escucha en las redes sociales, pero nadie se va a dedicar a hacer un censo de millones para demostrar que no son millones, sino que son quizá unos cuantos miles, ¿verdad? Pero utilizan muy a menudo esta falacia para darle también fuerza a los políticos. La falacia ad nauseam es una falacia donde apelo a la náusea o a provocar el disgusto, ese desagrado por algo o por alguien. Es una falacia en la que repito muchísimo una frase hasta que moleste, hasta que incomode, o por el contrario, repito mucho una frase, un lema, hasta que se convenzan casi a la fuerza, ¿verdad? Para que la gente crea realmente que en lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, en la caricatura podemos ver que hay un letrero que está iluminado y dice, es de día, entonces la gente termina utilizando hasta lentes de noche. Porque ha llegado tanta publicidad y bombardeado tanto que nos han hecho creer muchísimo, ¿verdad?, en algo como verdadero. Ha pasado con el fenómeno de los ovnis, vuelvo a mencionarlo, porque hay mucho bombardeo en medios de comunicación, canales de televisión incluso dedicados a ese supuesto estudio de los fenómenos, como el canal History Channel, que dejó de ser un canal de historia para dedicarse a hablar de los ovnis ancestros antepasados, y entonces este bombardeo de información termina convenciéndonos de que si el History está tratando del asunto es porque ha de ser cierto o no,
¿verdad? Es que lo repiten a cada rato. Entonces, esa reiteración constante y prolongada puede provocar o el disgusto o la convicción, ¿verdad? En una persona de que realmente es verdadero lo que estoy diciendo. Y en Honduras hemos visto muchísimo la falacia ad nauseam con algunas frases. Por ejemplo, cuando constantemente repiten los partidos políticos de somos el gobierno del poder ciudadano, como hizo Mercelaya. Mercelaya repitió hasta el cansancio esa frase, ¿verdad? O Honduras va cambiando, como lo hizo Juan Orlando. O fuera jo, como hicieron los de la oposición. Es decir, estas frases repetitivas que hemos escuchado hasta el hartazgo en las redes sociales y medios de comunicación y en cada marcha, es para esto, ¿verdad? Para convencer a la gente de mi argumento, de estar a favor o estar en contra de una idea, ¿verdad? No porque haya verdaderas razones, sino simplemente porque les hago creer que la frase es verdadera. Entonces, por tanto, síganme, ¿verdad? Por tanto, no sigamos, o por tanto, persigamos. Esa actitud es falacia ad nauseam también. Es un argumento que termina mareando a la gente, al grado que se vuelve, los termina alienando. La idea es alienar a la persona, es robarle convicción y quitarle el afán de buscar razones, y con una sola frase encerramos todo. Como se hizo, por ejemplo, para el año 2016, 2017, cuando Juan Orlando quería aceptar nuevamente la candidatura y todo el mundo salió ahí, los del Partido Nacional, con videos online diciendo, ¡oh, te quiero como mi candidato! Eso también es ad nauseam. Le está haciendo, es para bombardear las redes sociales con un hashtag, ¿verdad? Para que la gente se sienta atraída. Miren, los políticos utilizan de todas las artimañas para bombardear. Los hashtags en internet son para eso, para llevar un tema a trending topic, ¿verdad? Y hacerle creer que esa es la tendencia. Y como la gente es así de adormecida, cree que como, pues, por donde va Vicente va la gente. Entonces la gente se siente atraída, porque dice, bueno, si todo el mundo va a votar por él, yo también voy a votar, ¿verdad? Yo veo que todo el mundo, él va a ganar, entonces yo no quiero ser el perdedor. Como no quiero ser el perdedor, voy a seguir a lo que están gritando, el Honduras va cambiando, el gobierno ciudadano. Entonces, esa es la idea, hacer que la gente pierda la conciencia, el criterio personal y siga, ¿verdad?, ciegamente una ideología. Siguiente falacia, la falacia ad populum o ex populum. Es un sofisma populista. El populismo es esta idea de utilizar la demagogia, hacer creer que son multitudes las que están formando parte de mis ideas, ¿verdad? Como en esta caricatura que dice, la Tierra es redonda, ¡ja!, dice alguien, todo el mundo sabe que es plana. Y entonces si yo le digo a alguien, todo el mundo sabe que es plana, si aquella persona no puede demostrar lo contrario a todo el mundo, entonces va a tener que verse obligado a formar parte de ese mundo. Es casi la misma idea anterior, ¿verdad? Es una falacia que implica responder a un argumento o a una afirmación refiriéndose a la supuesta opinión que de ello tiene la gente en general, en vez de demostrar la veracidad del argumento, en vez de dar razones objetivas del por qué es racional creer en lo que digo. Entonces generamos esta idea, como cuando la gente dice, el pueblo salió a las calles, son miles de personas las que salieron a protestar a favor del gobierno. ¿Qué tal que no son miles? ¿Qué tal que esos miles ni siquiera llegan a ser el 1% de la población que está en contra, ¿verdad? Es decir que puede haber una gran cantidad de gente que no salió a la calle. La gente a veces porque salen 3.000 almas a la calle y ya dicen el pueblo salió a las calles. ¿Quién es el pueblo? ¿Qué es el pueblo? Porque el pueblo somos todos los más de 9 millones de hondureños que somos hoy en día. Ese es el pueblo en Honduras. Pero a veces utilizan la imagen e incluso hasta toman fotografías así como que al ras del horizonte para poder hacer creer que fueron multitudes las que llegaron. Pero si toman la foto de manera aérea, no pasan de 3.000 almas las que andan en la calle, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, ¿cómo que hablan en favor del pueblo si apenas es un sector del pueblo? Pero lo utilizan muy a menudo, ¿verdad?, para hacer creer en los medios de comunicación. Por eso hoy en día no es desenfigado. Los del Partido Nacional ya saben que esto es así, por lo cual cuando hacen marcha, ellos sí mandan a llamar a todo el mundo, llaman buses, pagan a la gente, ¿verdad?, los llaman a la fuerza por medio de WhatsApp, los convocan y hacen aquella marcha multitudinarias, que pueden ser hasta casi 100.000 personas en una marcha. Y cuando marcha la oposición, ellos mandan drones a tomar fotografías aéreas para después desenmascararlos a través de sus páginas. Porque saben que si la oposición hace lo mismo con ellos, ¿verdad?, y la gente marchara por voluntad, entonces ellos también se verían en la misma situación. Pero ellos duplican o multiplican la gente que va para poder hacer la idea de que sí fue más multitud la mía que la de ellos. La pregunta es quiénes andan ahí con conciencia, porque muchos andan quizá por esta falacia ad baculum, metidos en una marcha, no porque realmente quieran, sino porque si no van, los despiden.
Esa idea de utilizar al pueblo como excusa para sostener una idea es una falacia ad populum. La falacia ad verecundiam es la falacia apelando a quien posee la autoridad, a quien posee supuestamente la verdad. Y en este caso, normalmente es apelar a una autoridad que particularmente, ¿verdad?, puede tener cierta verdad en un campo, pero no lo tiene siempre en todo. Sobre todo porque hay momentos en los cuales él puede decir cosas inapropiadas porque no es su área, ¿verdad? O los demás expertos del campo no están de acuerdo. O qué tal que la autoridad realmente estaba bromeando cuando habló, o estaba borracha, o estaba deprimida, o estaba quedándose loca. Entonces, no podemos darle la razón a un científico solamente porque es científico, en todo. Un científico puede ser experto en su campo, pero si empieza a hablar de otros temas, esa parte, pues no podemos simplemente considerar que habla con la verdad. Por ejemplo, el argumento más común que he podido observar como una verecundia popular es el de Dios no existe, dice Stephen Hawking, y por tanto ha de ser cierto, porque Stephen Hawking, ¿quién es? Es un gran científico, que poquito le faltó para que le dieran el premio Nobel. Entonces, él no puede haber mentido, ¿verdad? Claro que pudo haber mentido, claro que pudo haber estado ciego, claro que no pudo haber tenido jamás experiencia de Dios y por tanto pudo haberlo negado. Y además estuvo deprimido por su situación de enfermedad, por lo cual pudo haber sentido el abandono de Dios, de no sentir a Dios en su vida porque estaba parapléjico, y quizás por eso llegó a la convicción de que Dios no le ayudó, por tanto Dios no existe. Es decir, podría haber muchas razones por las cuales Hawking pudo haber opinado eso, y no necesariamente significa que por ser físico va a tener la autoridad para hablar de algo que es teológico, porque son dos campos distintos. Entonces, cada uno con su campo, ¿verdad? Y los argumentos que sean de cada campo, ¿verdad? No puede venir a un biólogo a hablarnos de pedagogía, o como hacemos en Honduras, que ponen a psiquiatras hablando de medicina, o ponen no sé, a agrónomos trabajando en educación. Es decir, esa barbaridad que cometemos hoy en día de poner a gente inadecuada a decir cosas que no tienen que decir, gente que no tiene preparación, por ejemplo, en contabilidad, manejando las finanzas a nivel público. Es increíble lo que está pasando en este país. Son falacias de verecundiam también, prácticas, falacias más prácticas que teóricas, pero está ocurriendo que gente que no está en los campos adecuados están dando opiniones a campos que no pertenecen, ¿verdad? Sin el conocimiento, y por eso salen haciendo a veces el ridículo, diciendo cosas que nada que ver, que no tienen nada, ni pies ni cabeza en lo que están diciendo, ¿verdad? Entonces, ojo con esta falacia que es muy común. Darle la verdad a alguien absoluta es un error tremendo. La falacia del alegato especial. Yo lo voy a sintetizar en una sola frase. Es mandar a callar a alguien diciéndole que no sabe del tema que yo trato. Básicamente es eso. Es decir, usted no lo puede entender, así que guarde silencio. Usted no es policía, no sabe de estos tratos, así que no se meta. Deja de estar pidiéndome aquí que pare de mi violencia, porque nosotros hemos sido formados en sometimiento de un criminal y por tanto este es el método y usted no sabe nada de eso. Esa es la falacia del alegato especial. Afirmar que el otro no comprende las sutilezas o complejidades, entre comillas tendría que estar la palabra complejidad, del oficio, carrera o situación que yo estoy manejando. Es cuando alguien, por ejemplo, dice, no hombre, usted necesita leer más. Usted no es político, por eso no entiende de esto. Han dicho muchos en televisión, yo los he escuchado. O decir, por ejemplo, un maestro o un economista, como pasó con Javier Milei, que dice, deje de decir burradas, se nota que a usted le falta academia, ¿verdad? Que hay gente que manda a callar a alguien. En Argentina, cuando alguien dice una barbaridad de una ciencia en particular, hay científicos en el área, por ejemplo, cité a Javier Milei, que es un famoso economista en Argentina, pero por muy buen economista que sea, él una vez utilizó la falacia del alegato especial a una chica que llegó, no sé si universitario o periodista, prácticamente del lado del gobierno, llegó a atacarle en su ideología. Entonces él le preguntó si había leído a tal persona, le dijo que no, que si sabía sobre tal sistema, que lo definiera, y le dijo que no podía definirlo. Entonces le dijo, entonces deje de estar hablando porque usted está hablando puras burradas. Se lo dijo frente a todo el mundo en una conferencia. Entonces esa gente normalmente se cansa, ¿verdad? Se puede decir que es una falacia del hartazgo, donde yo me canso de discutir con alguien y por tanto lo único que me queda es mandarlo a callar, diciéndole a usted le falta que seguir leyendo. Y quizás sea yo al que se le han acabado los argumentos. Entonces ya no puedo seguir debatiendo por eso. Yo prefiero mandar a callarlo diciéndole que él es el ignorante y yo soy el que conoce el tema. Siguiente falacia. La falacia del francotirador. Esta falacia consiste en hacerle creer a alguien,
¿verdad? Que los datos que he recabado es realmente, ¿verdad? Es lo que andábamos buscando. Forzar los datos a que digan lo que queremos. ¿Por qué le llaman el del francotirador? Les cuento la anécdota de la cual sale esta falacia. La anécdota dice que a un joven militar, que era francotirador, ¿verdad? Pero tenían que hacer una prueba para pasarlo a otro rango. El capitán ponía en duda si él tenía capacidad para tirar o no. Por lo cual le dice, mire, yo hoy a las 2 de la tarde voy a llegar al campo de tiro, ¿verdad? Y quiero verlo disparar. Y quiero que le dé en el blanco, ¿verdad? Y tiene que estar a marca a tantos metros de distancia. Entonces el joven sabía que tiene dificultades para el disparo, que le puede pegar más o menos cerca, pero jamás en el blanco. Entonces él decide y dice, voy a hacer lo siguiente, me voy a ir minutos antes de las 2 de la tarde, voy a ir a la 1:30, ¿verdad? Voy a irme a la diana, me voy a poner a 1 metro de la diana, voy a agarrar el arma y le voy a disparar en el mero centro, sin fallar. Entonces le da un disparo a la diana en el mero centro. Luego se regresa a más de 300 metros, quizás no sé cuántos metros se podrán hacer las prácticas, se da unos cuantos metros de distancia, ¿verdad? Y justo cuando llega el general, ¿verdad? O el capitán a analizarle, le pregunta, disculpe general, ¿puedo hacer el disparo ya? Y el capitán va a decir, sí, haga el disparo ya, por favor. Entonces él se va a poner, va a hacer un disparo fuera de la diana, ¿verdad? Y después van a traer la diana hacia el capitán y cuando miren la diana va a ver el disparo ya puesto. Por esa preparación de la prueba falsa es que llamamos a esta falacia la falacia del francotirador. Y se puede ver en la cotidianidad a través de lo siguiente. Cuando dicen, por ejemplo, los estudios y las encuestas hablan muy bien del desempeño del señor gobernante. Y la pregunta es, ¿y quién financió esas encuestas? Ah, nosotros pagamos a una empresa. Ah, bueno. Entonces ahí hay que poner un poco de duda. Porque la empresa jamás le va a dar un resultado negativo a alguien que le está pagando. Porque lo que quiere ver el que está pagando es que le vaya bien. Entonces lo que algunas empresas que se dedican a las estadísticas dan no es siempre objetividad. A veces venderán pruebas falseadas, trucadas. Juegan con la estadística para hacer creer a la gente que realmente hay aceptación pública, ¿verdad? Y eso tiene que ver cuando son empresas que están siendo financiadas por los mismos gobiernos. Distinto cuando veamos a organismos internacionales que hacen sus encuestas sin ningún tipo de amistad ni trato con el gobierno, sino por simple búsqueda objetiva de la verdad. Y estos van a lanzar realmente los resultados. Aquí en Honduras tuvimos un caso bien interesante. Lo tuvimos para el año 2016, si no me equivoco. 2016-2017. Honduras escaló cerca de 21 puestos, 21 lugares en el índice de desarrollo humano. Estadísticamente hablando, el índice de desarrollo humano determina el nivel de riqueza de los pueblos, el alfabetismo, la desigualdad. Y utiliza 3 parámetros al menos para poder medir el desarrollo humano. Y Honduras pegó un salto gigantesco, 21 lugares de un año a otro, cuando lanza la estadística, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Pero el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo toma los datos de las instituciones que nuestro gobierno le da. Es decir, el PNUD fabrica su informe a partir de las instituciones que nuestros organismos nacionales otorgan, ¿verdad? Los de educación pues darán sus resultados y los del estudio de desigualdad darán sus resultados y en estos índices se basan ellos para hacer los cálculos y poner a los países en los diferentes lugares. Pero nadie se fijó que Honduras subió 21 lugares, cuando lo normal, en todos los informes que ustedes pueden indagar, lo normal es que un país suba 1 o 2 lugares cuando mucho, o baje 1 o 2 lugares, pero Honduras subió milagrosamente 21 lugares. ¿Qué podría significar eso? Que fue maquillado todo. Para lograr tener fuerza para la elección de don Juan Orlando en la segunda contienda, maquillaron todos los índices para hacer parecer que Honduras iba hacia el desarrollo y por tanto él sería la mejor opción. Y si ustedes busquen el informe, busquen los años del informe del programa de las Naciones Unidas y vean año por año, o si quieren yo les voy a mandar la captura de lo que yo hice para calcular esa situación. Es increíble cómo maquillaron la realidad nacional para hacer quedar bien a don Juan Orlando. Yo no le veo otra explicación, porque no hay razón lógica, matemática, económica, para demostrar por qué Honduras subió 21 lugares. Si que ningún país del mundo lo ha logrado hacer. Ni siquiera los países magnates de este mundo han podido lograr hacer esa semejante barbaridad. Y este país ha subido 21 lugares. Yo me quedé estupefacto al ver cómo le vieron la cara al programa de las Naciones Unidas del Desarrollo en ese año.
Ya lo van a ver, se los voy a mandar para que lo vean y vean con palpable lo que es una falacia de francotirador. Preparar la realidad para que realmente crean que realmente vamos bien. Eso es una falacia. Siguiente falacia. La falacia de la generalización apresurada. Es la falacia más utilizada, la que más ha provocado también problemas sociales. ¿Por qué? Porque es cuando yo me atrevo a decir que porque uno cometió un error, todos los demás también están manchados. Porque una es oveja negra, también las demás son ovejas negras. ¿Sí? Esa idea de afirmar que la cualidad de uno es la cualidad del conjunto es un grave error. ¿Por qué? Porque eso nos ha llevado a la sociedad a establecer, por ejemplo, la creencia de que porque un político es corrupto, todos los demás también son corruptos y jamás va a salir uno bueno. Ha generado la idea de que porque los médicos ganan mucho dinero, pues todos los médicos son pisteros y nadie está haciendo su vocación de médico con el honor que realmente merece. Con esa misma idea han dicho que porque un sacerdote ha salido pedófilo, todos los sacerdotes son pedófilos. O la idea de que porque un pastor es, ha violado a una menor o es pistero, pues todos los pastores roban. Entonces, esa idea ha generado un problema social. Y este problema social consiste, pues, en generar la idea de que todo va caminando mal, ¿verdad? De que todo va caminando mal y todos están metidos, ¿verdad? En este gran problema de ambigüedades morales, ¿verdad? Entonces, ojo con esa falacia. Esa falacia puede enfermar socialmente y generar odios irracionales hasta hacia los sectores, ¿verdad? Hacia todos los abogados, hacia todos los médicos, hacia todos los sacerdotes. Entonces, esta idea, como digo, puede generar un odio irracional en las comunidades. Y por ese motivo tenemos que tener la precaución. Por ejemplo, las feministas utilizan muy a menudo esta generalización. ¿O no han escuchado ustedes que las feministas dicen que todos los hombres son violadores? El violador eres tú. Esa es una falacia de generalización apresurada. Decir que solamente porque eres hombre o perteneces a un sexo, ya eres un criminal, ¿verdad? Es decir, se elimina la presunción de inocencia. Se elimina la presunción de inocencia a nivel del derecho, que es un principio del derecho. Entonces, ese es un grave problema. Yo creo que de esta falacia tenemos que cuidarnos muchísimo, muchísimo, porque así como le han generado odio y repudio a los políticos, se la pueden generar a todos los sacerdotes, a todos los pastores, a todos los hombres, ¿verdad? Imagina que los hombres hiciéramos lo mismo con las mujeres, que dijéramos que todas las mujeres son infieles, y por tanto ya las mujeres no vamos a tener ningún tipo de relación con las mujeres. En lo que podríamos llegar, a qué tipo de sociedad que podríamos llegar, una sociedad totalmente polarizada, incapaz de ver las cosas buenas, ¿verdad? Que solamente que alguien, imagínense que yo fuera un pastor y llegara a una comunidad y dijera, hola, soy el pastor tal, y a todo el mundo me viera con desprecio por solo ser pastor. No he hecho nada ilegal, no he hecho nada criminal, y solo por pertenecer al clan de los pastores o al gremio de los pastores, ya me ven mal, o si fuera cura, me vieran mal. Imagínense en el futuro lo que puede pasar si hicieran eso los ateos con los creyentes. De decir, todos los creyentes son tontos, por tanto, ¿verdad? Dejemos de estar permitiendo la religión. ¿Qué pasaría en el mundo si terminan violando el derecho de libertad de culto y terminan los gobiernos volviéndose todos ateos e imposibilitando la libertad de culto de las personas? Volveríamos nuevamente al problema del Imperio Romano, donde persiguieron a los cristianos por ser cristianos. Ese es el gran problema que puede generar la generalización inadecuada. Todos los curas son pedófilos, todos los políticos son corruptos y todas las mujeres son débiles. Imagínense que persistiéramos los hombres diciendo esto, que siguiéramos insistiendo, el machismo todavía vivo, pues, diciendo que las mujeres son débiles y por tanto no hay mujeres traileras, aunque las hay, que no hay mujeres que levantan pesas, aunque las hay, es decir, que empieza a negar que la mujer tiene la misma capacidad del hombre de entrar a cualquier ámbito de trabajo o cualquier oficio o cualquier deporte, porque como son débiles no pueden ejecutar las mismas tareas que los hombres. Imaginan nosotros los hombres volviendo a generalizar eso como era en la época de hace mucho tiempo del machismo. Es cierto que hay algunos machistas, pero no todos somos machistas. No, yo soy hijo de mujer, soy esposo, tengo una hija, ¿verdad? Y evidentemente no puedo ser un machista porque estoy rodeado de mujeres en mi familia, ¿sí? Y las amo a todos y sé que tienen sus cualidades, capacidades, que pueden incluso superarme muchísimas cosas a mí, ¿verdad? Pero porque haya ¿cómo se llama? Machista no significa que vamos a generalizarlo, ¿verdad? Tengamos cuidado con esa falacia. La siguiente falacia es la falacia petitio de principi, la petición de principio,
que es colar la proposición que tiene que probarse dentro de alguna de las premisas que se argumentan. Por ejemplo, mi libro dice la verdad, lo pone aquí, y de repente digo en la misma portada, la verdad, todo lo que este libro dice es verdadero. Imagínense que viniera yo y dijera, según algunos estudios, ¿verdad? Este fenómeno va a tender hacia este rumbo. Y me preguntan, ¿y cuáles estudios? Los que yo hice, ¿verdad? Esa idea de querer sostener algo que yo mismo me he sacado de la manga, o que yo mismo me he inventado, ¿verdad? Sostener ideas con mis propias ideas. Es una petición de principi. Tengo que aprender también a argumentar a partir de lo que otros han aportado. Y si lo que yo digo tiene corroboración en lo que otros han dicho, entonces puedo pasar a formar parte de lo que han aportado a la ciencia. Pero de lo contrario, tengo que demostrar realmente que lo que digo es útil, que lo que digo es verdadero, que lo que digo no cumple los criterios de veracidad. Entonces, esta petición de principio, ¿verdad? Puede verse, por ejemplo, cuando alguien dice, es que según mis estudios, es que nuestras gráficas confirman, él siempre ha hablado con la verdad, por tanto ahora mismo está diciendo la verdad. El hecho de creer que porque alguien antes habló con la verdad o porque alguien antes fue honesto, siempre va a ser verdadero y siempre va a ser honesto. Eso es una petición de principio. Y es una falacia también común. El falso dilema involucra una situación en la que se presentan dos puntos de vista como las únicas opciones posibles. Esa idea de que, vaya, yo he escuchado algunas feministas que dicen, por ejemplo, ¿usted está a favor del aborto? No, no estoy a favor del aborto. Entonces a usted le gusta que anden los niños en la calle. O seguramente usted está en contra del aborto, pero tampoco ayuda a los niños de la calle. Esa es una falacia de falso dilema. Estamos hablando de un problema que es el aborto. Cuando queramos hablar del problema de los niños, hablamos de los niños, ¿verdad? Pero ahorita el problema es la dignidad de la vida de un ser gestado, que esa es la discusión principal. Pero hay gente que quiere irse por la tangente utilizando el falso dilema, ¿verdad? O en la caricatura aparece alguien diciendo, ¿entonces qué? ¿Elige cenar conmigo? ¿O vamos directamente a mi casa? Solo le da dos opciones posibles, las que a mí me convienen. Esa es la idea, dar dos opciones que a mí me convienen. O me apoyas, o es realmente alguien que está inmoralmente por otro lado. Entonces pongo como única otra alternativa en un acto inmoral, además de mi ideología, para que el otro quede mal siempre por no apoyarme o por perseguir la otra ideología. Por ejemplo, cuando alguien dice, si no apoyas mi partido, entonces eres del otro partido. Si no eres blanco, entonces eres negro, ¿verdad? Él es criminal, pero alguien dice, pero es que él necesita un juicio justo. Entonces usted está a favor de su crimen. Esa es una falacia del falso dilema. En Argentina sucedió. Yo paso pendiente del problema en Argentina porque en Argentina está ahorita el problema muy vivo, tanto del tema del fanatismo de izquierda como también el fanatismo del feminismo radical, por lo cual paso pendiente del fenómeno que está ocurriendo ahí por todo lo que sucede y también por los que aparecen ahí defendiendo la postura objetiva, ¿verdad? Y ver lo que puede llegar a suceder en este país, porque aquí también puede llegar a ocurrir. No estamos exentos de que pase aquí que un partido de izquierda promueva estas ideologías, y de hecho ya está pasando. Hace poco vimos, por ejemplo, de parte voy a omitir los nombres de las universidades, pero en dos universidades, en una promoviendo la socialización de la vida LGBT, y en otra promoviendo el tema del feminismo radical, donde ya hablan de sororidad, ya no hablan de hermandad, no hablan de humanidad, hablan de sororidad, donde solo las mujeres importan, ¿verdad? Y no hay ya hermandad ni siquiera con el hombre. Entonces empiezan a querer polarizar la sociedad en hombres y mujeres. Y ahora están haciendo una universidad prestigiosa en nuestro país. Entonces, para que veamos que estamos yendo hacia ese rumbo. Y de hecho, hay que tener cuidado, porque ahorita se van a venir una cantidad de falacias, todas las que he mencionado, van a aparecer en los últimos años que vengan. Porque ya verán cuando aparezca el feminismo radical en este país, que ya hay un grupito por ahí metido, que incluso han andado en marchas políticas, y esperen cuando venga también la promoción de la vida LGBT en las escuelas, que eso viene en camino. ¿Ustedes creen que Honduras se va a librar? Honduras va también que pasar por esa dura batalla de ideologías, ¿verdad? Que Argentina ha tenido que pasar. Y de hecho allá mantienen una convulsión social constante, igual Chile, por la misma razón. Porque hay un grupito que se ha dejado llevar por todas estas falacias y están sosteniendo ideologías que tienen argumentos completamente ambiguos, y sin ningún tipo de argumentación lógica, como pasaba en Argentina. Llegar a negar lo que dijo la embriología, lo que dijo la genética, lo que dijo la medicina general, lo que ha dicho la biología misma,
de que la vida comienza en la fecundación y negar que la vida ya no comienza en la fecundación solo por sostener una política de aborto, es un tema bien tremendo, ¿verdad? Están yendo contra el camino de la razón, contra el camino de la ciencia, solamente para sostener algo que aparentemente para algunas personas es un derecho, cuando en realidad ya no se puede hablar de derecho cuando hay una responsabilidad. Por ejemplo, yo no puedo decir, es mi derecho vivir libremente, pero si ya tengo hijos, tengo que sostener a mis hijos, por tanto no puedo malgastar el dinero de la familia basándome en mi derecho a la individualidad, porque ya tengo una responsabilidad sobre mis hombros, es que traje un hijo al mundo y por tanto ya pues tengo que omitir, ¿verdad? O por lo menos detener por un tiempo mi derecho individual para regirme por el derecho de mi paternidad, por el deber de mi paternidad. Por tanto, cuando yo quiero un deber, ¿verdad? Pierdo mucha libertad en mis derechos. Y la libertad de mis derechos la voy a adquirir ¿cuándo? Cuando mi hija o mi hijo, ¿verdad? Ya sea independiente. Ahí vuelvo a restaurar mi naturaleza totalmente libre y puedo hacer con mi dinero lo que me dé la gana. Pero no puedo basarme en mi derecho personal, algo que va en contra de mi responsabilidad. Es lo mismo que pasa con una madre. La madre pierde su derecho del individual cuando se vuelve madre. Tiene que velar por lo que ha engendrado, que no es cualquier cosa, es una vida que va a volverse compleja, tan compleja como nosotros mismos que estamos aquí hablando. Y por esa dignidad implícita, a la que solo le falta tiempo de desarrollo para que realmente llegue a ser totalmente una persona completa, ¿verdad? Ya tiene dignidad por el simple hecho de empezar a existir. Entonces, ese detalle se está poniendo en tela de juicio muy a menudo y son muchos falsos dilemas los que están utilizando para hacer quedar mal a los que luchamos en contra de estas falacias. Pero es muy común, que lo vamos a ver en este país, ya van a ver, que lo veremos. Falsos dilemas muy comunes en Honduras. Si no sos de Juan Orlando, entonces sos de Mel. Si no eres del Partido Nacional, entonces eres un ñángara. Eso lo van a escuchar muy a menudo. A mí me han dicho que cuando he atacado al gobierno de Mercelaya, o cuando he dicho algo en contra del gobierno de Mercelaya, decían que yo era cachureco. Cuando yo ahorita he criticado la situación del gobierno de Juan Orlando, ahora dicen que soy de Mercelaya, ¿verdad? Y es decir, que están ahí. No pueden creer, no pueden imaginar siquiera que no solamente hay blanco y negro, también hay tonos grises. ¿Sí? Hay gente que somos completamente apolítica, que no formamos parte de ningún sistema político, que lo único que buscamos es la verdad en la vida social, y es la transparencia, y es la justicia, que es lo único que estamos anhelando algunos. Por ejemplo, yo cuando entré a trabajar como docente en la Universidad Católica, yo decidí dejar de ejercer mi derecho, ya estaba casi... ya iba a tocarme a mí ir a elecciones, es decir, participar con mi voto, y yo decidí no ejercer mi derecho a voto porque sabía, lo decidí incluso antes de entrar a la Católica, pensando en la idea de llegar a ser sacerdote. Digo yo, si voy a ser sacerdote no puedo votar por ningún partido político, porque tengo que ser pastor de una grey heterogénea. Por lo cual, si yo imagínense, me pongo a elegir un candidato de un partido y que tal ese partido me falla a los ideales cristianos. Entonces, por esa razón, tengo que velar por la rectitud moral. Entonces decidí no votar por ningún partido. Y después me metí a la docencia y seguí con la misma idea. Voy a ser catedrático de una heterogeneidad de estudiantes, por lo cual no puedo apoyar a un candidato político si voy a dedicarme a la enseñanza, para poder tener la capacidad y el criterio de verdad, de objetividad, donde puedo hablar de cualquier político sin sentirme que estoy faltándole a la lealtad a mi partido o la lealtad a mi familia. Entonces, ahora mi familia saben que yo no sigo a ningún político, no voto por ninguno, y por tanto hablo a favor de cualquier político que ellos sigan. Tengo familia en distintos partidos políticos. Hay de Libre, hay de Nacional, hay de Liberal, y yo puedo hablar tranquilamente de cualquier candidato que quisiera de repente hablar, ¿verdad? O juzgar críticamente desde la filosofía, y con libertad poder hablar de ese tema, porque no tengo ningún tipo de trato con nadie, ni ningún tipo de compromiso con nadie. Por esa razón busqué este método para evitarlo. Así que he dejado de ejercer mi derecho a voto para poder tener mi derecho a voz, que es lo que realmente andaba buscando, mi derecho a poder decir lo que pienso sin sentirme que estoy siendo desleal a una ideología partidista. De la gente que cuando me ve de repente criticando dicen, esta persona es de tal partido. Bueno, yo me río porque ellos solo ven blanco y negro. Son incapaces de ver a alguien que puede estar en el punto central. Es decir, hay un espectro político de cuadrantes donde tenemos el autoritarismo versus el libertarismo, tenemos el conservadurismo versus el socialismo, ¿verdad? La parte izquierda, el pensamiento de izquierda, y hay gente que cree que todos tenemos que estar en cualquiera de los 4 cuadrantes, y nadie podría estar jamás en el centro de esos cuadrantes. Creen que el centro no existe, creen que el centro político no existe. Pues yo me declaro de centro político.
Me declaro de centro político porque busco lo mejor de todas las ideologías, lo más digno, lo más, se puede decir, lo más que me pueda llevar a la virtud también, porque ando en esa búsqueda, la búsqueda de cultivar las virtudes en mi vida. Entonces no puedo dejarme guiar por cualquiera de los cuatro cuadrantes del espectro político, ¿verdad? Porque me puedo llegar a alienar en cualquiera de estas ideologías. Importante entonces aprender a liberarse un poquito de esta idea de no tener criterio personal. Es importante tener criterio personal. Hay que evitar caer en esta cultura de la alienación social. Otra falso dilema muy común. No quieres aborto, pero no ayudas tampoco a los niños de la calle. Las feministas lo ocupan. Echan la culpa a uno. Es que, usted no está llorando por los niños que van a ser muertos en el aborto, pero no llora por los niños que están sufriendo en la calle. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Las feministas que de repente, con las cuales he debatido, porque también debaten estos foros de ideología de género y de feminismo, ¿verdad? Me han dicho eso, me lo han dicho. Yo le digo, ¿y cómo sabe usted que yo jamás he ayudado a un niño pobre en la calle? ¿Cómo lo sabe? ¿Me ha visto? ¿Me ha seguido? Tiene cámaras detrás de mí, un dron detrás de mí, para saber que realmente no respondo a mi caridad cristiana. Evidentemente, de la caridad cristiana tengo que cumplir con ese deber, de ayudar al huérfano y a la viuda cuando pueda, ¿verdad? Tengo que luchar por mi familia, pero también tengo que buscar momentos de caridad, donde puedo vivir la caridad con los demás. Pero la gente ocupa este argumento para querer hacerle quedar mal a uno moralmente, cuando yo me siento moralmente bien, satisfecho de lo que he podido hacer con lo que la vida me ha permitido tener, ¿verdad? Pero hay gente que lo juzga así, como que uno no hace algo, ¿verdad? Yo digo, ¿cómo lo saben? Si están en una red social en otro país debatiendo, ¿cómo saben? ¿Verdad? Pero utilizan ese argumento falso. La gente que dice, por ejemplo, hace poco salió una feminista diciendo, liberemos a las gallinas de las granjas porque son violadas. Según esta feminista, las gallinas ponen huevos porque los gallos las violan, y se les olvidan que los huevos de la gallina son óvulos, que las gallinas naturalmente los producen sin que haya intervención de un gallo. Pero basadas en esta idea de la violación de las gallinas, han salido a la defensa ahí de un supuesto feminismo interespecie. A ese nivel de absurdidad hemos llegado, ¿verdad? Por los falsos dilemas. Diste dinero a reconstruir la catedral de Notre Dame, pero no has dado a los niños pobres. La gente cuando se quemó la catedral de Notre Dame sacó este dilema, este falso dilema. No tiene que ver una cosa con la otra, son dos fenómenos distintos. La gente que pudo haber ayudado a niños pobres también pudieron haber ayudado a la reconstrucción de la iglesia catedral, a la catedral de Notre Dame. No significa que porque alguien haya ayudado a una causa no ayude en otra. Esa es la falacia que tenemos que evitar, ¿verdad? O esta falacia que realmente me dio un poco me parece muy hilarante, que digan las vidas por salvar están en las granjas y mataderos, no en nuestros úteros. Entonces no es vida lo que llevan en el útero. ¿Qué es entonces lo que llevan ahí? Un ser muerto. Es lo que se está gestando en el cuerpo de una feminista que queda embarazada y quiere el aborto. Te imaginas a qué grado de irracionalidad hemos llegado, ¿verdad? Tengamos cuidado con estas ideologías porque están llegando a un nivel de absurdidad tremenda, que uno como filósofo uno dice, wow, pareciera que estamos tendiendo hacia una sociedad completamente absurda, incoherente, ilógica, que ya ni siquiera utiliza el método científico más básico para poder llegar a la verdad, ¿verdad? Ahora cualquier capricho, cualquier ideología se vuelve una supuesta verdad, y no, tenemos que aprender a buscar siempre los criterios de veracidad. La pendiente resbaladiza, es la que dice que porque algo ocurra, se van a abrir una cadena de eventos y de gracias que van a traer grandes problemas. Por ejemplo, alguien le dice a otro, si no haces lo que quiero, se hundirá la empresa, después el sector y por último toda la economía, ¿verdad? Un político podría llegar a generar esa idea. Si no votan por mí, Honduras caerá en la desgracia. Eso es una pendiente resbaladiza. Hacerle creer a la gente que yo soy el único que tiene la solución, que mi ideología es la única que puede ser la verdadera. Entonces se presentan ante la sociedad como un mesías político, un mesías economista, un mesías, incluso hay mesías religiosos, ¿verdad? Gente que se cree mesías religioso, que se cree apóstol, que se cree milagrero, ojo, tengamos cuidado con ese tipo de circunstancias. Y si usted no da el diezmo, usted tendrá desgracia en su familia, ¿verdad? No se le abrirá su empresa, Dios no estará con usted. Es decir, que a Dios hay que tratarlo con dinero, porque si no nos arruina. Esa idea de hacerle creer a la gente que porque no doy un centavo, Dios me va a dañar a mí, como si yo fuera un ser malvado que lo único que le interesaba es el dinero. Lo que Dios realmente pide, y con esto termina esa parte religiosa, es ayudar al huérfano y a la viuda. Si no,
pues hay que leer un poco más la Biblia. La Biblia, los diezmos estaban para poder ayudar al templo, al sostenimiento del templo, pero también para ayudar al huérfano y la viuda. Yo me pregunto, ¿cuántos de los que exigen el diezmo están ayudando al huérfano y a la viuda? Porque cotidianamente vemos a un montón de huérfanos y viudas sin nada, en la calle pidiendo limosna. ¿Y cuánto cae por un diezmo en las iglesias? ¿Cuánto dinero llega con el 10% de las ganancias? Entonces uno se pregunta realmente qué está pasando, ¿verdad? Pero le hacen creer a la gente que va a venir desgracias y hecatombes sobre su vida, catástrofes, catástrofes, ¿cómo se llama? Si no hace tal determinada acción, ¿verdad? Todo para sostener un sistema. Si no apruebas el aborto, millones de mujeres morirán. Ese es un argumento también que utilizan las feministas. Aumentarán las violaciones, ¿verdad? De hecho, ocurre lo contrario. Ya hemos visto las estadísticas de España donde se aprobó el aborto y desde 1979 en adelante el aborto más bien ha producido mayor mortandad de mujeres, porque el aborto, incluso legal, no protege necesariamente a la mujer siempre. Hay mujeres que pueden seguir muriendo por abortos legales, porque los abortos que se llegan a realizar, muchos de ellos son a ciegas y siempre pueden llegar a producir derramamientos de sangre cataclísmicos dentro del útero, lo cual puede producir la muerte por desangrado, porque no hay posibilidad de poder operar rápidamente a la mujer en un estado de desangramiento uterino. Entonces, pero la gente cree que realmente va a ser seguro el aborto. Entonces, esta idea de que van a morir millones no es cierta si no se aprueba, porque más bien se vuelve cierta si lo aprueban. ¿Verdad? Todo lo contrario. Si los curas no se casan, habrá muchos pedófilos y abusos sexuales y cura gay. Bueno, realmente la gente intenta relacionar esto en la vida religiosa. Intentan relacionar que hay gays, hay abusos sexuales o pedófilos porque los curas no se están casando. Bueno, pero el problema de la pedofilia no es un problema solamente de la Iglesia Católica. De hecho, la BBC sacó un estudio donde dijo que el 2% de la población mundial tiene tendencias pedófilas o son pederastas. 2% de la población mundial. Busquen cuántos somos a nivel mundial hoy en día y saquen el 2% para que vean la cantidad de personas que están siendo pedófilas. Entonces, ¿y todos ellos son curas? No. Son médicos, abogados, militares, son profesionales de distintas ramas, son padres de familia, son madres de familia, porque también las mujeres son pedófilas. Hay mujeres que son pedófilas y nadie está hablando de ese problema, porque lo único que les interesa es atacar una religión, no les interesa atacar el problema de raíz, sino que es atacar a la religión. Entonces, evidentemente es una pendiente resbaladiza también que se utiliza para atacar a las iglesias. Cierto, hay curas pedófilos, hay curas que cometen abusos sexuales, también hay pastores que lo hacen. Si no, busquen en internet, hagan la prueba, busquen en Google, pastor viola niña, busquen a ver cuántos pastores les salen y cuéntenos. Busquen unas 5 páginas de Google de la búsqueda que han hecho para ver cuántos casos se logran encontrar en 5 paginitas de Google, para que vean que hay muchísimos casos también en la iglesia evangélica, pero nadie está hablando de eso, nadie lo está atacando. Entonces la pregunta es quién está detrás de esa campaña en contra solo de la iglesia católica, y no están viendo a los doctores que también lo hacen, hay médicos que lo hacen, hay políticos que lo hacen, hay abogados que lo están haciendo, hay gente que está siendo pedófila también y nadie lo está viendo. Entonces, ojo, que la objetividad la perdemos la objetividad de ver el fenómeno de manera global, como tiene que ser, ¿verdad? Ver el todo, dice la prudencia de Platón. Tenemos que aprender a ver el todo, porque si no, cometemos un acto de imprudencia y de ataque generalizado. Si no apoyas al gobierno, serás víctima del desempleo, tendrás inseguridad. Es la misma idea, ¿verdad? Si no votan por mí, Honduras no va a cambiar. Te voten por mí para que Honduras vaya cambiando. Esa idea de presentar a la política que yo traigo como la única solución. A veces puede ser cierto, ojo. No digo que esto sea cierto, pero lo que hemos visto por la dinámica demagógica de este país es que siempre utilizan esta falacia en forma de falsedad. La siguiente es la falsa prueba, también llamada la prueba adjutubium. Hoy en día se le llama adjutubium. Sí, tiene que ver con YouTube. La gente le llama así, adjutubium, que es la misma idea de falsa prueba. Me da igual tu microscopio, las bacterias no existen. Miren lo que dice este video de YouTube. ¿Verdad? La gente empieza a citar a YouTube como que fuera la única fuente de verdad, y se les olvida la fuente académica, se les olvida la fuente de grandes maestros en libros, de grandes estudiosos y científicos. Entonces terminan admitiendo que lo que dijo un video con voz incluso grabada de Loquendo, ¿verdad? Es verdad. Entonces, ojo con eso, no todo lo que está en los videos de YouTube es cierto. De hecho, mucha gente está siguiendo esta serie de videos que se llaman, ¿cómo que se llaman estos videos que tratan de buscar tips prácticos para la vida? No recuerdo bien.
que utilizan cosas recicladas para hacer algo. Le hacen creer a la gente que van a aprender cosas recicladas para solucionar problemas de la vida cotidiana y al final termina siendo una tontería, ¿verdad? Cosas tan imprácticas, ¿verdad? Y todo, la gente sigue, incluso cita estos videos. Mira, en este video hay una solución para eso y le muestran una solución completamente impráctica para poder darle solución a los problemas. Cuidado con citar YouTube todo el tiempo, ¿verdad? ¿Qué importan las evidencias si puedes encontrar un video particular en YouTube con alguien afirmando justo con lo que deseas? En YouTube yo puedo encontrar videos que hablan de que Dios no existe y puedo citar esos videos en masa, muchísimos videos hablando de que Dios no existe y presentarlo como el argumento. Mira este video, mira este otro video, mira, y empezar a citarle videos tras videos en un Facebook a alguien con el que he debatido sobre el tema de Dios. La pregunta es, y yo, racionalmente hablando, objetivamente entendiendo, con la lógica, utilizando la lógica, ¿verdad? ¿Qué digo acerca de la existencia de Dios? ¿Es plausible o no es plausible el concepto de Dios? ¿Es probable o no es probable el concepto de Dios? ¿Cómo lo niego desde el punto de vista de la lógica? ¿Verdad? Sabiendo que Dios no es un ser material, no puedo presentar pruebas materiales, por lo cual la única manera de poder abordar el tema de Dios es utilizando la lógica. O la fe o la lógica, ¿verdad? Cualquiera de las dos, que son los únicos dos medios para hablar de algo que es tan abstracto como Dios, un ser inmaterial, atemporal, fuera de este espacio, de este universo. Por tanto, la ciencia no me sirve para poder hablar de Dios de manera directa, sino es a través de la lógica. Entonces, ¿qué argumentos lógicos presento yo más bien para hablar de ese tema? No, pero prefiero citar YouTube, ¿verdad? En masa, bombardear de videos de YouTube selectos, ¿verdad? Incluso hay gente que hace esto, busca videos de YouTube y está copiando todos los enlaces sin haberlos visto siquiera, ni siquiera los ha visto. Pero como ya dicen ahí, Dios no existe, ya es suficiente, le tira el video, bombardea a la gente de videos para hacerle creer que esa es la verdad. Esa es la falsa prueba o a YouTube. O como la idea que aparece, por ejemplo, en los chicles Trident, 9 de cada 10 médicos lo recomiendan. Esa idea o en todos los productos de bajar de peso, ¿verdad? 9 de cada 10 nutriólogos dicen que funciona esta banda, ¿verdad? Usen nuestro video. Incluso, yo he visto productos que dicen que bajan de peso a la persona, que son bandas que se colocan en el cuerpo, pero además le dan un manualito para tener una dieta, para llevar una dieta obligatoria. Y después, como la banda no funciona por sí misma, y la gente de repente le dice, fíjate que la banda no me sirvió, pero siguió la dieta. A veces sí, a veces no. Entonces dicen, no, es que tiene que llevar junto con la dieta. Entonces al final lo que le terminan vendiendo es una dieta. No es la banda. La banda es el gancho nada más para vender una dieta, con la supuesta solución de que va a bajar de peso. Esa idea también es una falsa prueba. La falacia tu quoque, que es la falacia del tú también, así se traduce tú también. Significa que yo debo convencer a otro de que se una a mi causa porque solamente falta él, ¿verdad? Te hace falta formar parte de nuestra élite o grupo especial, por lo cual, ¿verdad? Únete. Esta falacia aparece normalmente cuando alguien dice, por ejemplo, mire que aquí todos vamos a votar por el candidato, en el pueblo todos vamos a votar por él. Entonces, venga, vote, ¿verdad? Tráigame la cédula, le voy a ayudar, ¿verdad? O esta idea de, tú también debes ser vegano, y al final termina hasta utilizando zapatos, fajas de cuero, ¿verdad? Es decir, ¿qué tan vegano es? Y sigue utilizando lo que sacan de animales, ¿verdad? O esta que aparece en la imagen ahí donde dice, no me gusta que me maten a los animales, merecen vivir igual que nosotros. Dice eso y se come una hamburguesa que lleva carne. ¿Acaso no es eso una locura? Realmente es una locura, ¿verdad? No tener coherencia respecto al sistema de vida, a la forma que pienso, y hacerle creer a otro que si no forma parte de mi élite de veganos, entonces es una persona inmoral, ¿sí? Como si nunca el ser humano hubiese comido carne en la historia, ¿verdad? Hacerle creer que todos los que comen carne son inmorales y los que comemos verduras somos realmente muy moralistas. Pero si la vida animal es vida y la vida de la planta también es vida. Es decir, nos vamos a dedicar a calificar que porque algo tiene vida va a ser algo que no podamos utilizar, pues entonces tampoco las plantas, tampoco las frutas, porque estamos matando una planta por comer. Entonces, es ir en contra de la misma racionalidad, en contra también de la misma naturaleza, que la naturaleza misma tiene a los animales comiéndose unos a otros. Y si así se comporta la naturaleza, y en esta naturaleza, donde los animales se comen unos a otros, no podemos calificar eso como un acto inmoral, porque los animales carecen de moralidad. Yo no puedo decir que porque un león se comió un cervatillo, el león es un malvado. No, el animal está comiendo lo que la naturaleza misma le ha programado para comer, lo que le pone a disposición para comer.
voy a decir yo que porque el tiburón se come a los delfines, que por eso el tiburón es un malvado. No, esa es su naturaleza, ¿verdad? De igual manera el hombre, ¿verdad? Habría que revisar, se puede decir científicamente, si el hombre naturalmente desde sus inicios era o no era carnívoro. Y si no era carnívoro, ¿qué lo llevó a ser carnívoro? ¿Qué condición tenemos? Porque si hay algo que tiene de verdadero este argumento de los veganos, de la idea de que no tenemos dentadura adecuada para rasgar la carne, no tenemos dentadura de carnívoros, tenemos dentadura de herbívoros. Entonces quizá por el tema de la dentadura sí podrían estar más o menos en la verdad. Yo digo que esa parte es la que tendríamos que analizar, aparte de la lógica y de la argumentación clínica de qué es el ser humano a nivel fisiológico, anatómico, ¿verdad? Para después definir el comportamiento moral. Pero no caer en la idea, ¿verdad? De generalizar que los demás son los malvados por no estar en mi ideología.